If you don't have the nerve to do it, I'll do it. Do you think the dead come back and watch the living? They've been trying to. Everything, you can never know anything for sure. Memento, o en español Amnesia, dirigida por Christopher Nolan, es un thriller psicológico que ha cautivado al público y a la crítica por su innovadora estructura narrativa. La película sigue a Leonard Shelby, un hombre que sufre de amnesia anterógrada, una condición que le impide formar nuevos recuerdos. Motivado por la venganza, Leonard busca al asesino de su esposa, utilizando un sistema complejo de notas, fotografías instantáneas y tatuajes para recordar las pistas y las personas en su camino. Lo que distingue a Memento es su estructura narrativa no lineal. La película se presenta en dos secuencias paralelas, una en blanco y negro que avanza cronológicamente y otra en color que se desarrolla en orden inverso. Esta técnica permite al espectador experimentar la confusión y desesperación de Leonard en tiempo real, mientras intenta reconstruir su pasado y descubrir la verdad detrás del asesinato de su esposa. Memento es aclamada por su originalidad y complejidad. La película no solo desafía las convenciones del thriller psicológico, sino que también invita a la especulación sobre cómo percibimos y manejamos nuestros recuerdos y experiencias. Trust yourself, trust your own judgment. You can question everything, you can never know anything for sure. Dirigida por William Wyler, The Collector de 1965 representa un viraje hacia el cine psicológico más minimalista y perturbador. La película adapta con precisión la historia de un hombre socialmente aislado que secuestra a una joven estudiante, explorando los abismos del deseo, la obsesión y el control. Wyler sorprende al sumergirse en una narrativa íntima y asfixiante que se apoya más en la tensión psicológica que en el espectáculo visual. How long are you going to keep me here? I don't know. El personaje principal es escalofriante por su frialdad controlada, su personaje encarna una pesadilla que se cuece a fuego lento. La química entre los personajes no solo sostiene el relato, sino que profundiza el conflicto ético y emocional de la historia. La puesta en escena refuerza el aislamiento emocional de los personajes, espacios cerrados y silencios densos. Esta obra se atrevió a sugerir, más que a mostrar, las dinámicas de control enfermizo, convirtiéndose en un referente temprano del thriller psicológico moderno. Un film que sigue desconcertando a quienes se atreven a observar de cerca la anatomía del hombre trastornado. Match Point. Estrenada en 2005 y dirigida por Woody Allen, fue un cambio de aire en su filmografía, dejando atrás Nueva York para sumergirnos en el Londres frío y burgués. Un thriller de suspenso psicológico que nos cuenta de Chris Wilton, un joven extenista muy ambicioso que pretende escalar socialmente a costa de quien sea y como sea. Sin embargo, se ve envuelto en una red de deseo, engaño y crimen donde el azar y la culpa juegan un papel muy importante. Una historia de moral ambigua, con un guión muy bien escrito, elegante fotografía y excelentes actuaciones. Match Point revitalizó la carrera de Allen en los 2000 y es considerada una de sus películas más logradas de este siglo. Pocas películas condensan con tanto magnetismo la tensión entre ficción y realidad como Whatever Happened to Baby Jane, dirigida por Robert Aldrich en 1962. Más que un drama psicológico, es un experimento inquietante sobre la decadencia emocional, la violencia contenida y el lado más oscuro del vínculo fraternal. Sostenido por dos protagonistas tan legendarias como la rivalidad que las inspiró, Bette Davis y Joan Crawford. La historia se centra en dos hermanas que viven encerradas en una antigua mansión de Hollywood, Jane Hudson, una es niña prodigio venida a menos, y Blanche, su hermana parapléjica y antigua estrella del cine. La tensión entre ambas, alimentada por el resentimiento y los celos, se despliega en una narrativa claustrofóbica que alterna momentos grotescos con un suspenso sutil pero constante. Baby Jane capitaliza la angustia, convirtiendo la mansión en una metáfora del olvido y a sus protagonistas en símbolos del ocaso del estrellato clásico.
El duelo de las protagonistas es brutal, tanto en pantalla como fuera de ella, y eso impregna a la película de una tensión palpable y de un deterioro emocional progresivo. And do as I am told. Please, don't do this to me, Jane. The Guilty, dirigida por el danés Gustav Möller, es un thriller psicológico minimalista de una tensión sofocante. La historia sucede casi que en tiempo real dentro de una central de emergencias donde un oficial de policía toma una llamada de una mujer secuestrada que pide ayuda. Una película que nos mantiene en el límite usando solo el sonido, la voz y la imaginación. Un guión preciso y de atmósfera cerrada demuestra que el suspenso no necesita de grandes explosiones, solo de una mente atrapada entre la culpa, la duda y la necesidad de redención. Una obra tensa, austera y sorprendentemente poderosa. Con El inquilino de 1976, Roman Polanski culmina su célebre trilogía del apartamento, precedida por Repulsión y El bebé de Rosemary. Con una obra extremadamente inquietante que lleva al límite su obsesión temática por el deterioro mental en espacios cerrados. Trelkovsky, un tímido inmigrante que alquila un apartamento en París y paulatinamente cae en una espiral de paranoia, aislamiento y desintegración mental. You're making a great deal of noise, monsieur. La película es ante todo, un estudio meticuloso del miedo interior, una lenta implosión psicológica marcada por la hostilidad silenciosa del entorno. El edificio en el que transcurre la acción no es solo escenario, sino personaje, un lugar opresivo donde cada pared, mirada o ruido refuerza la alienación del protagonista. La puesta en escena, austera y precisa, funciona como reflejo de un yo que se desmorona en contacto con lo colectivo. Polanski articula el suspenso no a través de sobresaltos, sino mediante una acumulación sostenida de detalles perturbadores, casi banales, que generan un malestar persistente. La cámara, muchas veces distante o encuadrando desde ángulos bajos, subraya el sentimiento de insignificancia y acoso. Una película inolvidable. Memorias de un asesino, dirigida por Bong Joon-ho, es una obra maestra del cine criminal y está basada en los primeros asesinatos en serie documentados en Corea del Sur durante los años 80. Y es la historia de dos detectives que intentan resolver un caso que parece escapar de toda lógica y método. Bong Joon-ho crea algo más allá que un thriller. Es una mezcla de suspenso, humor negro y crítica social, logrando un retrato desesperanzador de una sociedad rota y un sistema judicial fallido. De una atmósfera opresiva, la cinematografía muy cuidada e intensas actuaciones hacen de esta cinta una experiencia poderosa. En 2003, cuando se estrenó, redefinió el cine surcoreano a nivel internacional y hoy en día es considerada una de las mejores películas de este siglo y ya es un clásico moderno del género policial. Con Rebecca, Alfred Hitchcock debutó en Hollywood en 1940, consolidando su reputación como maestro del suspenso psicológico. La película es un sofisticado estudio sobre la inseguridad, la memoria y el poder destructivo del pasado. La trama sigue a una joven ingenua que se casa con el aristócrata Maxim de Winter y se muda a su mansión, Manderley, solo para descubrir que la presencia de la difunta esposa, Rebecca, sigue dominando la casa y a sus habitantes. A medida que la protagonista lucha por afirmar su lugar, la narrativa va desvelando una inquietante red de secretos, manipulaciones y tensiones emocionales. Hitchcock dirige con una cámara siempre inquieta, explorando los espacios interiores como extensiones del estado mental de los personajes. Rebecca no es un thriller convencional, es una exploración del miedo interior, del peso de lo no dicho y de las trampas de la percepción. Sigue siendo una obra maestra de atmósfera y ambigüedad emocional, un clásico que confirma que los verdaderos fantasmas no siempre vienen del más allá, sino del pasado que se niega a morir. Do you think the dead come back and watch the living?
Profondo Rosso, del director Dario Argento. Este es uno de los ejemplos más destacados del giallo, un subgénero italiano que combina suspenso, crimen y terror. Y esta película ayudó a definir y popularizar el giallo, consolidando a Argento como uno de los maestros del género. La trama va de un pianista inglés en Roma que por accidente es testigo del terrible asesinato de su vecina, una psíquica. Y este termina involucrado en la investigación, revelando horribles secretos y presenciando una serie de macabros asesinatos. La estética de la película es espectacular. Maneja colores vibrantes, encuadres de cámara muy innovadores y una iluminación dramática creando una atmósfera inquietante y estilizada. Rojo Profundo, como se le conoce en español, ha influenciado más allá de la cinematografía italiana, siendo referencia de grandes directores del género de terror por todo el mundo. Cape Fear, estrenada en 1991 y dirigida por Martin Scorsese, es un excelente remake del clásico de 1962. Y la historia sigue a Max Cady, un exconvicto que sale de prisión decidido a vengarse de su abogado. Scorsese transforma esta historia de venganza en una pesadilla psicológica, cargada de simbolismos religiosos, culpa moral y una tensión que crece minuto a minuto. Una película que nos mostró una faceta distinta del director, alejada de la mafia y muy cercana al terror psicológico clásico. Un descenso elegante y brutal a la oscuridad humana, con el inconfundible pulso narrativo de uno de los grandes del cine y que le dio un nuevo aire al thriller en los años 90. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.